Bien, tengan todos ustedes feliz instante santo. Estamos aquí justamente con un reto de sanación. Estamos aquí con un reto para dejar de sufrir. Y vamos con este día 1 a ver primero el tema de repites las mismas historias. Vamos a ver aquí el tema de repetir las historias y vamos a ver cómo nosotros repetimos las historias frente a lo que nosotros le llamamos la vida, ¿no? Cómo nosotros nos conectamos con la vida. Cuando hablamos de un reto para dejar de sufrir, tenemos que comenzar a conectar con esa parte que nos trae ese dolor y ese sufrimiento. Y eso tendría que ver con justamente repetir las historias. Cuando nosotros estamos condenados a repetir las historias y vamos a trabajar este reto desde las constelaciones sistémicas, y también desde el transgeneracional y unificando con diferentes herramientas como la gestal, como ejercicios también de unificación con la conexión padre. Vamos a trabajar como nosotros repetimos, el sufrimiento ciertamente no es algo real. El sufrimiento es una idea que se nos está generando y se nos ha condicionado de una forma transgeneracional. O sea, el sufrimiento, si nosotros vamos a hacer un reto para dejar de sufrir, pues vamos a entender eso, de que el sufrimiento como tal para nosotros podría representar una cosa que no necesariamente tiene que ser eso, que es aprendido. Y en la medida que nosotros vayamos desaprendiendo lo que es y lo que representa este sufrimiento, vamos a ir conectando con la verdadera alegría de vivir y demoliendo todos esos elementos que nos están generando ese dolor y ese sufrimiento. Cuando yo hablo del tema del dolor y del sufrimiento, que son dos cosas totalmente diferentes, porque como decía Buda Gautama, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que realmente si yo quiero dejar de sufrir, y a mí me llama mucho la atención el que haya muchas personas queriendo sumarse a este reto para dejar de sufrir, y eso quiere decir que aún seguimos con una memoria colectiva, con una memoria de dolor, con una memoria en la cual seguimos repitiendo tanto sufrimiento inconscientemente. Claro, por diferentes eventos que la vida nos pueda generar, por diferentes situaciones que podamos tener en la vida, de pronto el tema de salud, de pronto el tema económico, de pronto el tema con la pareja. Y entonces la gente sufre. ¿Por qué yo no voy a sufrir? ¿Por qué tú me vas a decirme que no debo sufrir? De todas formas, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros trabajamos con el sufrimiento, vamos a ver esos temas de las lealtades inconscientes en el dolor. Vamos a ver también las lealtades transgeneracionales y cómo nosotros y nuestra forma de entender y de comprender la vida a nivel de genética, epigenética, hacen que nos anclemos a ese dolor y nos anclemos a ese sufrimiento. De todas formas, en este primer encuentro, quiero que hablemos un poquito de lo que es el dolor y de lo que es el sufrimiento. Gautama Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿A qué se refería? A que ciertamente el dolor físico, si nosotros nos vamos al dolor físico, a ver el dolor, te golpean la mano, te golpean la cabeza, te golpean en alguna parte, no sé, el dolor puede venir por algún agente físico externo, ¿no? Un accidente, una enfermedad que pueda generar dolor en el cuerpo. Pero si vamos a neurotransmisores y nos vamos a un tema de neurociencia, nos vamos a dar cuenta que el dolor ciertamente que lo crea el cerebro, ordena, genera. Son pequeñas conexiones dentro de lo que es, saber, sistemas, a nivel de sistemas neuronales, sistemas nerviosos, que van a informar al cerebro de que está habiendo una falla en alguna parte de nuestro cuerpo, de que estamos siendo amenazados, porque eso viene de una memoria colectiva posiblemente, de nuestros ancestros, y es una memoria de supervivencia, donde yo siento un dolor, donde yo siento una caída, que va a informar a mi cerebro ciertamente de lo que está pasando en mi cuerpo, y entonces alerta, ¿no? Alerta y se genera ciertamente el dolor físico. El dolor físico no representa el sufrimiento. Eso hay que diferenciarlo. El dolor físico es una información que el cuerpo manda al cerebro para perpetuar la supervivencia de este vehículo físico.
y para tomar medidas, ¿no? A ver, me duele la cabeza, me duele el estómago, o sea, son información que viaja a nivel del sistema nervioso y que informa al sistema neurológico para que nosotros entendamos qué puede estar pasando en alguna parte del cuerpo. De alguna forma, cuando yo veo esto y cuando yo empiezo a trabajar con el tema del dolor, cuando empiezo a trabajar y ver que realmente el dolor no existe, que el dolor son conexiones entre el sistema nervioso y el sistema neuronal, y que si tú trabajas mucho con neuroconciencia, que si tú le trabajas mucho con el tema de la genética a nivel del cerebro y de las conexiones neuronales y aprendes a tener un control presente y permanente de este campo informacional, pues derribarías definitivamente el dolor, como lo hacen los yogis del Himalaya, ¿no? Que soportan grandes disciplinas a nivel de temperatura, a nivel de quedarse meses en una sola posición, a nivel de ayunos, a nivel de someter el cuerpo a situaciones extremas, para que ellos conquisten esa parte del dolor físico, conquistar ese cuerpo. Los yogis o un yogi, un yogi, una yogina, tendría la capacidad justamente de eso, ¿no? De conectar con ese dolor, de deshacer ese dolor y de desprogramar ese dolor en su interior. A eso se dedica un yogi y una yogina cuando trabajan desde el confort físico, ¿no? El fakir, los fakires, ¿no? Que trabajan metiéndose agujas por la nariz y las sacan por otros lugares y controlan a tal grado la neurología de su mente que logran inclusive perforar situaciones del cuerpo, perforar mandíbulas, perforar este, la nariz y no sienten dolor. Porque justamente están conquistando esa parte, están conquistando esas conexiones neurológicas del sistema nervioso y el sistema nervioso y el sistema neuronal. ¿Se puede conquistar? Sí se puede conquistar. Como yo les había dicho, yo soy instructora de muchas técnicas. Yo desde los 17 años he estado dentro del tema holístico, empezando en principio desde algunas escuelas como los monjes, meditaciones vipassanas, danza derviches, entonces de algunas también líneas fakires donde teníamos que hacer muchos ayunos, teníamos que quedarnos, no lo sé, una noche en la intemperie meditando y contener el cuerpo, entrenar al cuerpo a que sucede lo que está viendo, lo que estás contemplando, sea más que solamente un suceso y en el cual no puedas identificar ese dolor, puedas contener lo más que puedas ese dolor. Si hablamos dejar de sufrir, que es justamente este reto al cual vamos a trabajar, y vamos a trabajar 5 días con diferentes técnicas y herramientas, vamos a unificar diferentes técnicas dentro de la sistémica también, dentro de la programación mental que nosotros tenemos, pues vamos a entender que sí se puede dejar de sentir dolor en el cuerpo físico. Pero vayámonos a lo que es el sufrimiento verdadero. ¿A qué es el sufrimiento? ¿Qué es sufrir? El sufrir ya es otra cosa. El sufrimiento lo crea uno. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pero ¿por qué este sufrir tiene que ser tan enraigado a la mente? El sufrimiento ya viene de un tema programación. El sufrimiento ya viene de un tema de la mente, ya viene de un tema de lo que yo entiendo sobre algo, me resisto a eso y al resistirme a eso pues genero ese dolor y genero esa resistencia a lo que yo siento que deba ser. Como me resisto a lo que yo siento que deba ser, ¿qué surge en mi interior? Resistencia, dolor, fricción. Esta fricción va a hacer que yo no pueda conectar con lo que es y aceptar lo que es, porque tengo una interpretación y una percepción de lo que está sucediendo. En tanto yo siga viendo el mundo como externo a mí y en tanto yo siga viendo como lo que está pasando allá afuera, tiene que ver conmigo, es algo que está sucediendo y que está pasando y que es real. Mis técnicas de aceptación y de sufrimiento van a ser la menos ecológica posible, porque me estoy identificando con el exterior. Cada vez que yo logro identificarme con el exterior, voy a generar sufrimiento porque siempre van a haber juicios y al haber juicios siempre van a haber estadios
de aceptación, no aceptación, refutación ante el evento, a lo que fue, a lo que pasó. Y entonces en esa refutación, o sea, en ese refuto, que por qué pasó esto, o por qué las cosas tuvieron que ser así, o las cosas no tienen que ser así, en ese sentir de refutar, de no estar de acuerdo con algo como es, va a venir el sufrimiento. Y el sufrimiento puede perpetuarse. Y de hecho el sufrimiento tiene un elemento importantísimo a través del cual se sustenta. Y son las creencias. En tanto yo tenga más creencias, más sufrimiento voy a generar. Porque hay creencias de que mi marido me tiene que ser fiel, hay creencias de que debo tener más dinero, hay creencias de que debo de mantenerme joven, creencias de que el cuerpo debe estar en óptimas condiciones, creencias de que los papás debieron de darme educación, dinero, todo lo que yo no tuve, hay creencias de que yo tuve que, no lo sé, tuvieron que pasar estas cosas en mi vida, mi hija no debe estar con este hombre, creencias de que mi pareja debe respetarme, quererme, amarme, creencias de que los hijos no deben estar todo el día en el videojuego, creencias de que los hijos no deben drogarse, deben de ser buenos hijos, creencias de que una profesión tiene que ser la única solución para la vida, etc., etc. Cuanto más aferrados a una creencia estoy, por eso decimos que toda creencia es limitante. Cuanto más limitante una creencia, más yo voy a estar sujeta a sufrir. A sufrir. Por tanto, cada vez que yo voy a tener una conexión con el dolor, el sufrimiento, viene de una creencia, de una forma inamovible a la que yo pueda estar conectado, condicionado a la hora de evaluar una situación en mi vida. Por tanto, cada sufrimiento, cada dolor me va a llevarme siempre a ese estadio. Siempre, siempre ese estadio. ¿Cuál es ese estadio? Sufrir, no aceptar, condenar. Y entonces, ahora que les he dado esta pequeña introducción, vamos a ir también un poquito a esto del curso de milagros, y el curso de milagros que nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros estamos condicionados a crear el dolor. Nada real en verdad es amenazado. El curso de milagros nos los habla. Afuera no puede haber nada que nos genere dolor. Afuera no hay nada que nos cause amarguras. Afuera no hay nada que nos pueda generar todas esas situaciones que nosotros estamos ahora mismo generando o estamos ahora mismo condenando, juzgando o de todas formas metiéndonos dentro de esa interpretación. Nada afuera es real y nosotros estamos dándole tanta validación y sufrimos por eso. Derribar esas cajas mentales, derribar esas interpretaciones, derribar esos archivos, derribar esos programas, derribar esa programación inconsciente que tenemos es la labor de los terapeutas desde cualquier técnica que trabajamos. En lo particular, yo trabajo con constelaciones familiares, bioreprogramación, biodescodificación, bioneuroemoción, registros akáshicos. Utilizo muchas herramientas para derribar el sueño en el cual estás atrapado en tu dolor. La idea siempre va a ser esa, que nosotros derribemos ese dolor. Al derribar el dolor solamente vamos a poder nosotros conectar con esa verdadera paz y esa verdadera felicidad que va a demandar ese dejar de sufrir, esa conexión con la totalidad, esa conexión con la eternidad, esa conexión con saber estar en ese instante y en ese momento presente. ¿Y qué hay tras eso? Solamente hay felicidad. Cuando uno se entrena tanto a sí mismo, a dominar el cuerpo, claro que ya nada externo te va a dañarte, ya nada externo, eres tan resistente que tu cuerpo mismo ha sido educado a eso. Como yo les digo, yo he llevado algunas disciplinas de fakir, he llevado algunas disciplinas de ayunos intermitentes, largos, he llevado disciplinas de ponernos a meditar toda la noche, de posiciones de loto, de trabajar con el cuerpo con la yoga. Entonces, de alguna forma mi cuerpo ha adaptado todo eso a una capacidad de resistencia. Resistencia al hambre, resistencia al frío, resistencia al calor, ¿no? Nosotros acá dentro yo vivo en Cusco, Perú, y también soy chamana inca andina. Nos vamos de viaje algunos días donde no bebemos agua, no podemos comer, hacemos ayunos de 2 días en caminatas
entonces cargando nuestro sleeping, cargando nuestras cosas. Son peregrinaciones espirituales que nosotros desarrollamos también a modo de motivar al cuerpo a que éste tenga la capacidad de resistencia. Es entrenar al cuerpo para que ese dolor físico, que es una condición de una creencia limitante, no sea el límite para nosotros que somos sanadores y que somos chamanes. Entonces, un cuerpo entrenado, un cuerpo de constancia de ejercicio, un cuerpo activo, un cuerpo que se exige a sí mismo, no podría tener el sufrimiento, ¿no? Ni acercarse a ese dolor falso. Por otra parte, está el trabajo más allá del cuerpo, con la psique, con las ideas, con el contemplar, con darnos cuenta de que estamos viviendo necesariamente una experiencia irreal, de que nosotros somos los únicos que le estamos dando la validación a eso. Y eso lo he trabajado mucho en la formación de bioreprogramación con los diferentes módulos que trabajamos cada sábado, ¿no? Cada sábado tenemos clases, muchas veces se da acceso libre, ojalá si puedan entrar para que puedan darse cuenta de cómo nosotros estamos constantemente creando una vida, creando una ilusión, metiéndonos en la ilusión y dentro de esa ilusión pues vamos fabricando la existencia que nosotros la hemos visto, la hemos creado y la hemos validado. Cuando ya tú rompes todo esto, pues vamos a empezar realmente a ver lo que es real. Vamos a irnos un poquito con la sistémica ahora y vamos a comenzar con esta primera parte que nos dice lo siguiente. Vamos a ir a este tema de las constelaciones familiares, donde vamos a dar algunas herramientas para que podamos hacer un poquito de conciencia aquí. Bueno, ¿por qué voy a tomar yo las constelaciones como primer punto? Porque después de, es necesario, nosotros nos sentimos parte de un inconsciente colectivo. Bueno, para que yo ahorita te derribe tu nombre, tu pertenencia, para que yo te derribe lo que tú eres, va a haber de alguna forma alguna resistencia. Por eso voy a tener que tomar las constelaciones, porque hay un inconsciente colectivo que nos dice que todos pertenecemos a un lugar, ¿no? Tú perteneces a un lugar, yo pertenezco a un lugar. ¿Y a qué lugar pertenecemos? A la familia. Ahora que nosotros vamos a trabajar mucho este tema de la pertenencia, permítame, voy a cerrar. Y esto de que todos pertenecemos, vamos a comenzar con ver de dónde vienen realmente esos sufrimientos inconscientes, de qué parte de mi clan o de mi transgeneracional pueden venir estos sufrimientos, ¿no? Y vamos a ver justamente todo esto que vamos a arrancar el día de hoy. Hoy ya vamos a tomar algunos ejercicios de sistémica para derribar el sueño del sufrimiento y derribar el sueño de donde yo estoy conectada, ¿no? Desde donde yo vengo viviendo ese sufrimiento, de dónde lo he aprendido, desde dónde lo he estado conectando y desde dónde yo siento que ese sufrimiento y ese dolor viene a mi vida y se me presenta y no sé cómo hacer y no sé cómo escapar, porque yo te puedo hablar mucho del dolor y mucho del sufrimiento y de que todo es un sueño. Yo te puedo hablarte de que tú estás creándote ese dolor, de que ese dolor no es real, de que ese sufrimiento no es tuyo. Pero cuando las papas queman, cuando tenemos una situación, es inevitable sufrir. Es inevitable que yo te pueda hablarte o tú puedas estudiar mucho un curso de milagros, puedas estudiar mucho, a ver, el tema de desafiar lo no dual o psicología Advaita Vedanta o trabajarle mucho, pero a la hora de que, a ver, se te muere un hijo, se te muere la madre, se te muere el padre, que Dios no quiera que se nos pase, uno mecánicamente sufre. Mecánicamente uno sufre. O sea, son memorias aprendidas. ¿Cómo vamos nosotros a ir educando? Son esos años de entrenamiento. A mí me costó años de entrenamiento comenzar a darme cuenta de que todo es una interpretación y de que todo es una forma de entender y de percibir la vida. Y muchas veces la vida te va a tenerte que abofetear y darte con las peores pruebas para que tú puedas derribar ese dolor, porque nadie se entrena si no es con pruebas. O sea, como dicen, ¿no? Para que tú entrenes necesitas lanzarte al agua, necesitas lanzarte a la piscina para aprender a nadar. Entonces, muchas veces cuando uno empieza a trabajar este tema del dolor, este tema del sufrimiento, muchas veces la vida nos da con cosas duras, ¿no? O sea, no es sufrir mecánicamente. Aquí hay que trabajarle mucho también y podemos utilizar algunas técnicas como las constelaciones, la biodescodificación, la bioreprogramación, la bioneuroemoción, para que tú puedas ir
acelerando ese proceso que a mí me duró, como te digo, décadas, porque desde una religión, desde una filosofía budista, filosofía, unida a un tema religioso, puede ser más fácil, pero si no crees, no eres budista, no te voy a pedir que lo seas, si no eres, no perteneces a ninguna cultura de meditación, nunca lo has hecho, no te puedo obligar a hacerlo. Por eso vamos a ir a esto que es estos 5 días del reto que vamos a trabajar, dejar de sufrir y de que vayamos viendo un poquito todo ese tema del dejar de sufrir. Entonces vamos a entrar en ese tema de las constelaciones y me gustaría saber si acá hay personitas que me están escuchando por primera vez aquí, si hay alguien que no sabe nada de lo que son las constelaciones familiares, puede ponerme allí yo, si es la primera vez que me escuchas, si es la primera vez que has escuchado sobre las constelaciones familiares y no sabes qué es las constelaciones familiares, me ponen en el chat yo, para poder nosotros también, ver aquí y poder nosotros hacer esto también un poquito más interactivo, ¿no? Es importante, chicos, que nosotros vayamos ampliando nuestro concepto, ampliando nuestro conocimiento y que las constelaciones familiares no son estáticas, ¿no? No son estáticas, van mutando. Tú puedes haber constelado y tener una idea de lo que son las constelaciones, pero esto tiene que ir creando en tu interior un campo, una receptividad, una forma de entender. Y esto va por capas, porque tú me puedes decir, a ver, si yo Sharon, si ya te escuché muchas charlas de constelaciones, ya hice algunas sesiones contigo de constelaciones, pero chicos, esto no es así, no, yo ya sé, ya las conozco, o sea, no se trata de eso. Acá vamos a hablar mucho de capas de cebolla, donde nosotros vamos a ir quitando estas capas de cebolla para ir reeditándonos y para poder ir un poquito más entrando en ese campo de reedificación, de reconexión para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a trabajar durante esta semana? ¿Qué vamos a trabajar? Mira, vamos a trabajar lo siguiente. El día 1, si es desde las constelaciones sistémicas, lo que yo voy a abarcar, el primer día es repites inconscientemente la misma historia de tus padres a nivel del sufrimiento. Esto hablamos de mamá y de papá, ¿no? Y vamos a ver cómo es tan importante sanar con mamá y con papá y cómo haces también para repetir lo bueno de ellos. Para que si yo quiero repetir algo bueno de mi mamá, de mi papá, o sea, yo quiero repetir lo bueno de mi mamá y de mi papá, no lo malo de ellos. El día 2 vamos a ver las repeticiones inconscientes. A ver, voy a compartir mi pantallita. Lo que vamos a trabajar es, primero, repites inconscientemente la misma historia de tus padres. Día 2, repites inconscientemente el clan femenino o masculino, los programas del clan masculino o femenino. Tercer día, repites patrones inconscientes del pasado, tus vivencias, tus experiencias. Cuarto día, ejercicios para sanar parte 1. Vamos a trabajar con las presentaciones del PSS. Y ejercicio para sanar parte 2, presentación del PSS. Entonces, aquí, para que tú vivas bien estos ejercicios, requieres estar, siempre el día 1, el día 2 y el día 3 para que tú puedas hacer. Hoy nos vamos a enfocar en ver lo que repites inconscientemente de tus padres. ¿Y en qué nos vamos a enfocar hoy día? En por qué repites estos fracasos y estas dificultades. ¿Qué requieres para repetir lo bueno? 3, ¿qué representa papá en tu vida adulta? ¿Qué representa tu mamá en tu vida adulta? Y esto te va a servirte hoy, inclusive si tú no conoces a papá y a mamá. Si es que tú no tuviste una buena relación con ellos o si tuviste una relación maravillosa también con ellos, independientemente de cómo está o cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida en relación a tus padres, la información de hoy te va a servirte muchísimo. Entonces, vamos a trabajar esto en un cuadernito donde tú vas a poner lo que vamos a trabajar aquí. Voy a pedirte que utilices este cuadernito para poder aquí comenzar con este reto. Vamos a comenzar con lo que vamos a hacer ahorita, es hacer unas preguntitas a modo de hacer conciencia y de que vas a escribirlos en tu cuaderno y vamos a ir desglosando. ¿Por qué te estoy haciendo estas preguntas, no? Como ya te digo al inicio, para cambiar es necesario tomar conciencia de lo que vamos a hacer aquí.
solo se sana haciendo conciencia. Vamos a comenzar con este test. O sea, es un test, ¿no? Para ver cómo repetimos este sufrimiento, cómo nosotros vamos a repitiendo. A ver, vamos a ir con la primera pregunta. Y vamos a ir a esta primera pregunta. Haz memoria y fíjate, ¿quién es responsable de tu dolor? A ver, nos habíamos saltado una preguntita. Vamos a ir a la pregunta número 1. Esta es la pregunta número 1. Cuando tienes una discusión con tu pareja, ¿qué haces? ¿Evades? ¿Gritas? ¿Te pones a llorar? ¿Buscas desesperadamente resolverlo ya mismo? Esta es una situación por la cual muchas personas sufrimos, o muchas mujeres o muchos hombres sufren por la pareja. Por eso vamos a ir con esta pregunta número 1. Las discusiones con la pareja. Evades, gritas, te pones a llorar, buscas desesperadamente resolver ya mismo esa situación. ¿Cómo es que respondes? ¿Cómo te adaptas a estas situaciones? Entonces, cuando tú vuelves, cuando tú estás en esta situación, ¿qué haces? ¿O quieres resolverlo ya mismo? ¿Cuál es tu respuesta, no? Cuando ya tienes esta discusión. A ver, o de repente ya no quiero hablar de esto, no me hables de esto ahora, lo hablamos mañana, evadimos, ¿no? O de pronto te desesperas, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa respuesta, ¿no? Yo necesito hablar contigo, yo no voy a descansar si no lo hablamos ahora. Entonces hay personas que de pronto gritan o son agresivas, ¿no? Utilizan la agresión como mecánica adaptativa de conexión. Entonces es importante aquí que nosotros vayamos a entender cómo es esa respuesta adaptativa a esta situación. Si tú no tienes pareja, vamos a verlo con una expareja, con con alguien que yo haya tenido una relación amorosa. Yo sé que todos hemos tenido de alguna forma una relación amorosa. Así que voy a escuchar en el chat acá que si me pueden decir y voy a estar dando lectura. A ver, fíjate tú cómo reaccionas cuando hay una discusión con tu pareja. Toma conciencia de eso, ¿no? Fíjate y revive esa escena. Eso hay que verlo allí, ¿no? Véanlo. Entonces, ahí, ¿qué hacemos, no? Miren, voy a leer acá. Escríbanme en el chat. Yo sé que van a hacer muchas preguntas. Escríbanme en el chat. Estoy dando tiempo. Y date cuenta cómo creas todo ese mundo, cómo creas todo ese campo de evasión, cómo creas tú ese mundo ficticio tras ese dolor, cómo tú vas generando todo ese bucle, cómo se te activan todas esas memorias de dolor. Date cuenta, quiero que revivas. Ahora después de que me has escrito esto, quiero que vayas a esa situación, quiero que la revivas y quiero que a través de revivir ese evento, esa discusión, quiero que veas cómo se te activan y quiero que me lleves a un lugar donde tú sentiste en principio esa discusión con tu pareja. ¿Dónde sentiste esa discusión antes? Llévame a un lugar con papá, con mamá. ¿En qué lugar tú te sentías así tan desesperada, tan dolida, no necesito que ahora me digas si me quieres o no me quieres, o necesito que ahora se arregle esto, o necesito que me des esa seguridad, que ahora tú no quieres hablar conmigo y te me dices y después de la discusión tú te vas y me dejas sola, o donde yo me siento así abandonada, donde yo me estoy sintiéndome también de pronto no valorada, no escuchada. Quiero que me lleves y ahora quiero que me pongas un lugar allí donde tú has sentido eso. De pronto puede ser con la mamá. A ver, recuerdo, de preferencia ponme una situación hasta los 10 años. Hasta los 10 años donde tú has vivido una situación así en tu primera infancia. De pronto con mamá, de pronto mamá me dejó en la casa o mamá me discutió, papá discutía con mamá, yo me sentía abandonada, mamá seguía a papá se fue de la casa. ¿A dónde te lleva esa misma sensación que tú sientes con esta pareja cuando él te grita, cuando discuten, cuando te llevas a ese estadio, donde tú también lo has vivido eso? ¿Dónde? Llévame y escríbemelo ahora. Te doy ahí un espacio para que puedas decírmelo y escribírmelo. Escríbemelo. Perfecto. Ahí me lo escribes. Perfecto. Excelente. Sí, estoy viendo acá varios. ¿Dónde tú has vivido eso? ¿Dónde tú has generado o has vivido toda esa situación? Vamos allí. Entonces, escríbemelo.
Perfecto, y vamos a ir a la siguiente pregunta. En esta parte que estamos trabajando con mamá, con papá, tu infancia, quiero que me digas también quién respondía de esa manera. Mamá, papá. ¿Cómo era mamá, cómo era papá cuando discutían? Y eso también escríbemelo. Después de haberme llevado a un lugar de tu infancia donde tú viviste eso, quiero que me digas ahora, haz memoria y fíjate quién también actuaba así, mamá, papá o quién. Porque esos son siempre memorias repetidas que viene desde un campo, un campo de imitación. Las neuronas espejo imitan. Como las neuronas espejo van a ir a imitar una respuesta adaptativa, pues tú la has aprendido en algún lugar. O donde también tú has visto que alguien lo hacía. ¿Quién te aconsejó hacerlo? Quiero que me digas y que te fijes. ¿Quién hacía eso? ¿Mamá o papá? Esto es sobre todo para aquellos que han podido ver a mamá, papá. ¿Cómo respondían? ¿Respondían de la misma manera que tú estás respondiendo, mamá, papá? ¿Cómo responden ellos? Entonces, quiero que ahí también me pongas mamá o papá, siempre alguno de nuestros progenitores. Entonces, fíjate allí, ¿quién tenía esa misma respuesta? Quiero que lo miras y te hagas conciencia de cómo tú has aprendido esta respuesta adaptativa del mismo modo en el que tú estás respondiendo ahora. O cómo tú respondes. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? ¿Cómo te interrelacionas con ellos? Entonces, quiero que lo veas allí. Ahora, acá hay una pregunta muy importante, pero es necesaria. Una pregunta. ¿Tú elegiste a propósito hacer las cosas como ellos? Es decir, si mi mamá grita cuando tiene una discusión de pareja, o tú dijiste eso, o esto surge de manera automática e inconsciente. ¿Cómo ves tú esto de forma automática? Fíjate cómo tú no elegiste. Esta es la pregunta seria, ¿no? ¿Tú elegiste a propósito hacer las cosas como ellos? ¿O lo haces de forma automática sin que te das cuenta siquiera? Sí, así, de forma automática, instintiva, fría. O sea, ¿cómo tú respondes a tu pareja? ¿Cómo eres con tu pareja? ¿Es instintiva? ¿Lo piensas? ¿No lo piensas? ¿Cómo reaccionas? Date tú cuenta. ¿Cómo que inconscientemente repites ese patrón de papá y de mamá? ¿Cómo tú inconscientemente vas, así como inconscientemente eliges repetir esto, también lo haces en varias áreas de la vida? Entonces eliges tener el mismo comportamiento de mamá, tener el mismo comportamiento de papá con la pareja, el miedo, la agresión, lo tienes inconscientemente, tú no lo eliges. Esto sí se va entendiendo, ¿no? Esta pregunta es importante y te la hago porque justamente para que hagas esa toma de conciencia, para que a veces tu inconsciente toma decisiones sin que tú te des cuenta. Esa forma que tú tienes de responder no te pertenece, no es tuya. Es la forma que tú has tomado de tu madre, de tu padre o de los dos, o de repente de otra persona, quizás de la abuela, quizás de la tía, quizás de un adulto importante para ti. Sí se entiende esta parte. Nuestro inconsciente va a tener mucho poder de decisión. De hecho, se dice que más del 90% de nuestras decisiones no las tomamos nosotros de manera consciente, sino que nuestro inconsciente toma esa decisión. Por eso siempre tomamos malas decisiones. O sea, tú dices, era tan obvio que esto iba a pasar. ¿Y cómo pude tomar esta decisión? Es que realmente lo hacemos así, tomamos las decisiones con nuestro campo inconsciencial. Date cuenta realmente cómo nosotros vamos haciendo esta parte tan inconsciente, ¿no? Entonces vamos nosotros a trabajar estos los 5 días y vamos a trabajar con esa parte inconsciente de cómo yo genero esa repetición. Acá un punto importante es, repito todo aquello que juzgo de mis papás. Entonces, ¿por qué yo repito esto? Porque lo estoy juzgando. Cada vez que yo juzgo algo de mis padres, lo voy a repetir. Esto es así, esto no es una norma para todos, no para el 100% de todos, pero sí para una gran parte de las personas. ¿Qué es aquello que tú juzgas de tu mamá? La hayas conocido o no, esté viva actualmente o no. Lo que yo más juzgo de mamá o de papá, lo voy a repetir. A ver, que se me haya abandonado, que se haya ido. Inconscientemente, todo aquello que yo más juzgo, voy a terminar repitiéndolo de alguna forma en mi vida. De alguna manera. Mi mamá me abandonó. Juzgo que me haya abandonado. Pues esa es la decisión que tomó. Tú, ¿a quién abandonas? Abandonas a la pareja,
te abandonas a ti mismo, abandonas a tus hijos, abandonas amigos, abandonas pareja, abandonas metas. Aquello que juzgas de tus padres es aquello que tú más repites. Ahora fíjate, con esta pregunta que yo te hago, ¿cuántas veces tú has juzgado la reacción de tu mamá o de tu papá? Lo que sea. A ver, si mi mamá era muy desesperada, le gritaba a papá. Y ahora date cuenta que capaz estás haciendo lo mismo con tu pareja. Le gritas igual que mamá. Eres intensa como mamá, eres reclamona como mamá, eres demandante de amor como mamá. Te duele tanto el desamor del hombre como mamá. Pues fíjate cómo realmente nosotros estamos repitiendo todo esto. Entonces, esto estamos transmitiendo por Facebook, también por Instagram. Entonces, vamos a ver aquí. Hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar mucho este campo. Cuando nosotros vamos a ir a este campo de sanación, a ver, ¿cómo yo puedo saber qué cosas puedo repetir de mamá y qué cosas no debo repetir de mamá? Todo aquello que me trae estrés. Por eso acá yo voy a escapar a lo que es bueno, a lo que es malo. Pero si mamá era muy reclamona y a ella le funcionó porque gracias a ser reclamona se hacía respetar, gracias a ser no dejó que papá se vaya de la casa con la amante y nos mantuvo ahí, lo que fuera. O sea, no vamos a ver acá ni vamos a juzgar nada. Lo que sí es que lo que te causa y te genera estrés, ese es el problema. Si a ti no te genera estrés el reclamona, o que tu pareja te reclame, o que tu pareja sea, a ver, celoso, no te genera estrés y lo estás adaptando a tu vida, pues no se trabaja. Así de simple, está bien y está perfecto y no se hace nada. Acá yo quiero que tú veas una situación que te genera estrés y que te sientes que no puedes hacer algo diferente, ¿no? O sea, ¿para qué tú vas a cambiar, por ejemplo, si mi madre es muy amorosa? A ver, por ejemplo, en la repetición, esto de las conductas, mi mamá era muy amorosa con mi papá, aunque mi papá era un patán de pronto. Y a mí me gusta ser amorosa. Y no genera estrés, o sea, sigue siendo amorosa, o sea, no vamos a cambiar esto, sigue siendo amorosa. Entonces, hay que sanar si es que me genera estrés. Muchas veces estas cosas o estos elementos que nos genera estrés puedan no venir de un adulto, puedan venir de situaciones adaptativas que yo ya he tenido. También puedan venir, no son necesariamente de mamá o de papá, puedan venir de pronto de la abuela, de la tía. Entonces, también hay que hacernos cargo, ¿no? Puede ser de algún adulto importante, capaz de un maestro, de alguna situación importante que yo haya visto, ¿no? O de pronto alguna programación mental en mi primera infancia, ¿no? Por ejemplo, películas, novelas, donde yo veía pues dolor, desamor, por ejemplo, telenovelas, ¿no? Telenovelas donde había mujer que llora, mujer a la que le sacaban la vuelta, mujer a la que sufría, ¿no? Como todas estas telelloronas que a nosotros le llamamos, ¿no? De pronto por ahí también yo he podido ser programada. Yo puedo ser programada si mi mamá veía muchas telenovelas y yo estaba con mi mamá viendo las telenovelas, pues he aprendido esas respuestas adaptativas a cómo reclamar a la pareja, a qué hacer cuando hay una discusión con la pareja. Entonces, todo esto hay que verlo y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, allí yo tengo que ver la misma temática de todas las novelas, ¿no? En las novelas nosotros vemos que hay un mismo drama, ¿no? Cuando tú vives creciendo esto, hay un referente, hay un patrón. Y tú empiezas a ver ese referente y vas viviendo tus parejas en son de ese drama, con la temática de ese drama. Entonces, date cuenta si no viene de mamá, no viene de papá, puede ser de otro adulto, puede ser de alguna programación. Tú vas a repetir todo aquello que tú has juzgado de papás. Vamos a ir a la pregunta número 2. Vamos a ir a esta pregunta. Quiero que te acuerdes de un jefe o jefa quien te retaba siempre y con la cual te costaba relacionarte bien. Quiero que me vayas y me lleves a ese lugar, un jefe o una jefa con la que te costaba, ¿no? Acuérdate de esta persona, de este jefe, de esta jefa, con quien te costaba relacionarte. Acuérdate de ella. ¿Cómo te llevabas con ese jefe, con esa jefa? Con alguien que tuviera con alguien que tenga alguna autoridad. Bien, intentar hacer todo, diferente a mamá o a papá no sana. No sana, ¿no? O sea, querer hacer lo que papá y mamá no hacían no sana. A ver, es una forma de juzgarlos, porque seguimos juzgando a mamá y a papá. Fíjate si sigues juzgando,
Date cuenta de que de pronto, si en ese cambio que tú estás teniendo ahora, hay respeto a mamá y a papá. O sea, no, yo no te digo que tú hagas lo mismo que papá y mamá hacen todo, sino que si tú estás queriendo hacer algo diferente, desde el juicio no te va a sanar. Acá la idea es no juzgar, integrar esa mirada amorosa con mamá y papá de perfección, de que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, pero no desde el odio, no desde el rechazo. Acá te va a tocarte ser muy honesto contigo mismo, ya de verdad, ser más honesto. No hay una sola persona en el mundo que odia a sus mamás. A ver, y que tú me vengas a decir de que yo no voy a hacer nada igual que mi mamá, no quiero ser como ella. O sea, es mentira, te estás autoengañando. No existe una persona que primero no juzgue a mamá o a papá, primero. Segundo, que quiera hacer algo diferente de ella. Esa persona que quiera desvincularse de su árbol no existe, porque somos parte de un sistema, somos parte de un clan, somos parte de un todo, somos la ramita del árbol. Y esa rama que me diga, no, yo no soy parte de esta rama o no quiero ser parte de esa rama, es absurdo, no puede existir una persona así. Por tanto, el que tú me digas que, a ver, yo no juzgo a mis papás es mentira, porque siempre todos tenemos una mirada hacia papá, por eso hay que empezar a integrar esa mirada de amor. Que me diga una persona de que yo no hago las cosas como mis papás, siempre hacemos algo como mamá y papá porque somos parte de ese sistema, siempre, inconscientemente lo hacemos, en un área o en otro área. No existe una persona que sea ajena a las conductas de papá y de mamá, porque por algo es parte de nuestro árbol. Estamos repitiendo muchas veces, para bien o para mal, y no es malo repetir, no es malo, solo acá en ese reto vamos a trabajar aquellas que te generan estrés, y eso es a lo que vamos a echar mirada en este reto. Entonces, aquí quiero que me escriban allí, justamente con ese jefe. ¿Quién es ese jefe? Escríbanme en el chat, ¿quién es ese jefe? ¿Quién es esa jefa? Y ahora quiero que me digas, ¿a quién te recuerda las actitudes de ese jefe, de esa jefa? ¿A quién te recuerda esas actitudes? ¿A quién? ¿Te recuerdan a mamá? ¿Te recuerdan a papá? ¿A quién te recuerdan? A ver, vamos, quiero que me pongan en el chat. ¿A quién te recuerda esa situación? Quiero que lo veas allí. Cuando nosotros vemos en terapia, me dicen, no, tengo un jefe con el cual no me llevo bien. Es muy brusco, es muy tosco, es muy malcriado, es bien mandón, ¿no? A ver, ¿a quién te recuerda eso? ¿A mi papá? Porque era bien chusco, bien tosco, era una persona narcisista, una persona agresiva. Quiero que te fijes a quién te recuerda, ¿no? Ahora, yo te digo a ti, ¿tú buscaste un trabajo buscando ese perfil de jefe? No, lo hiciste en automático, porque ciertamente estamos viviendo desde el inconsciente. Buscamos y atraemos a nuestras situaciones. Sobre todo esto te va a hacerte en figuras de autoridad, como el jefe, la jefa, maestro, maestra. Inconscientemente vas a traerlo. Entonces, tú vas a ver allí, ¿no? Cómo realmente, a ver, yo me relaciono con ese jefe. ¿Con quién estoy viendo? Posiblemente, a ver, ese jefe es muy exigente porque llegas tarde toda la vida o tienes que venir más temprano, te pasa un memorándum o la mano dura, ¿no? O un jefe de pronto más comprensivo que te pueda decir, pero ya te estoy explicando tantas veces que el informe se hace de esta forma o de cual forma. En lo particular, yo antes de ser, a ver, de meterme tanto en estos campos holísticos, también he tenido trabajos, a ver, sino de qué iba a vivir, ¿no? Yo estoy en este campo terapéutico ya 10 años, pero antes de eso también tenía trabajos y trabajaba como asistente de hoteles, asistente en secretaría de varias empresas en logística y por ahí también me han tocado algunos jefes así, ¿no? Algunos jefes donde yo podía ver que eran muy exigentes, eran muy demandantes, entonces, o sea, definitivamente si uno va repitiendo la historia, ¿no? Entonces, o te demandan, o posiblemente cuando te reclaman estos jefes, que porque llegas tarde, que porque no haces bien las cosas, y entonces tú te vuelves más chiquita, más chiquita, más chiquita, como si fueran tus papás regañándote. Sí se entiende esto, ¿no? Entonces en nuestra vida cotidiana vamos a terminar repitiendo aquellas situaciones que no hemos sanado, sobre todo de mamá y de papá, con el jefe, con la pareja, aquellos que no tuvieron a mamá y a papá, aquellos que por ejemplo ya hayan vivido abandonados. Si es que tú no sanas esto, cuando alguien te deje, aunque sea para, no sé, irse un instante, te va a doler si no lo sanas.
Estás en una relación de pareja. Y si tu pareja te dice, ¿sabes qué? Me salió un trabajo y me va a tocar ir a otra ciudad, te veo después de una semana. Y como está tu herida latente de abandono, como no lo sanaste, lo vas a revivir como una persona totalmente diferente. Y lo vas a volver a repetir en tu edad adulta. Por eso es tan importante sanar con los padres, porque lo que no ha sanado se interfiere en mis relaciones, en mi trabajo, con mis jefes, con mi pareja. Se va a volver a repetir todo esto y allí voy a sufrir. Date cuenta cómo tú atraes a tu vida esas personas que te recuerdan aquello que no has sanado con tus padres. Ojo con esta frase. Atraes a tu vida personas que te recuerdan aquello que no sanaste en tu vida. Esto no es malo. El que te incomode tanto la relación con este jefe, el que te incomode tanto algo bueno que está haciendo tu pareja, como que está yéndose a trabajar a otra ciudad para mantenerte a ti y a tus hijos, terminas recordándote algo que tú tienes que sanar, sí o sí. Es como si viniera a ver el mensajero a tu casa y te dijera, a ver, ¿sabe qué, señor? Tiene este problema en su casa, le estoy viniendo a avisar para que usted lo solucione. Nuestras reacciones y nuestras emociones de todo esto que estamos reviviendo es como el personal que nos dice, oye, toc, 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 ¿no? Oye, trabaja esto. Mejor esta relación con tu jefe, mejor esta relación con tu pareja, y entonces cuando se empieza a sanarse, algo cambia. De pronto tu jefe lo cambian de área, de pronto con tu pareja, no lo sé, pues se puedan integrar mejor las cosas. Entonces, no necesariamente es malo que estas cosas estén pasando en mi vida. O sea, no es necesariamente pensar de que si me está pasando esta situación con mi jefe, estoy sufriendo por mi pareja, estoy sufriendo por mi jefe, o me está pasándome estas cosas en mi vida, no es porque este sufrimiento me está jodiendo la vida. Es necesario y siempre fue necesario. ¿Para qué? Para poder integrar todo eso y para trabajar, que es lo más importante. O sea, qué bendito y qué bendición trae justamente este sufrimiento. Es una mirada hacia el sufrimiento, de integrar ese sufrimiento para darnos cuenta de lo que nosotros tenemos que trabajar. Es el cartero que te dice, oye, ya, es hora, es ahora, ahora a trabajar. Siguiente pregunta, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría repetir de tus padres? Yo sé que hay muchas cosas que te gustaría repetir de papá y de mamá. ¿Qué te gustaría repetir de tus padres? Yo sé que hay muchas cosas que te gustaría repetir de papá y de mamá. Sé que pueden haber muchas cosas negativas, sobre todo cuando tenemos heridas con ellos. Va a ser muy fácil y muy sencillo mirar lo negativo y nos va a costar mucho ver lo positivo. Conforme vamos a ir sanando, vamos a ir viendo lo positivo. Si te cuesta ver lo positivo, yo te diría, necesitas trabajar en tu sanación. O sea, ya, pero ponte las pilas, no trabaja, ya. Porque sí hay cosas positivas. Incluso una mamá que abandonó, un papá que abandonó, siempre hay cosas positivas. ¿Qué te gustaría repetir de tus padres? Busca, entre tanto de lo que tú tienes, ¿no? De pronto, a ver, mira, papá era egoísta. Y por ser egoísta, él se puso a sí mismo sobre él, antes que a mí. Que de pronto a ti sí te dolió que papá sea egoísta y se vaya. Pero de pronto tú también tienes que ser un poco más egoísta que él. También podrías utilizar un recurso de papá. De pronto eres muy dada, muy entregada. De pronto dejas de comer por dar a otros. De pronto estás muy en el bueno, en el salvador herido. Entonces date cuenta esto. Date cuenta cómo realmente muchos recursos que papá tenía o que mamá tenía y que nosotros hemos juzgado, a veces tenemos que integrarlo, ¿ok? Puede ser el egoísmo. Mamá era abandonadora. De pronto me toca a mí también ser un poquito más abandonadora. O sea, ¿qué sí tú quisieras repetir de papá y de mamá? Era muy amorosa. También quiero ser amorosa con mamá. Mamá era muy sacrificada, era muy fuerte. Era una mujer guerrera, era una mujer, o sea, era un roble. Quiero eso. Papá era carismático, de pronto, coqueto. Yo no soy coqueta, porque papá era coqueto y por ser coqueto era mujeriego. Y yo no soy coqueta. Me gustaría ser coqueta como papá, pero eso le llevó a ser infiel. Quita ese juicio que has quitado a ser infiel. De pronto, te toque a ti también aprender eso que estás juzgando de papá. Entonces, vamos allí, ¿no? Repetimos todo lo que juzgamos en lo negativo. Pero cuando hablamos de lo positivo de mamá y de papá, podemos también nosotros integrar eso desde el amor.
Cuando es algo que yo ya no juzgo, lo de mamá y de papá, cuando yo dejo de juzgar algo, voy a empezar a repetir lo positivo. Quiero que anotes esto, quiero que anotes en tu cuaderno. Cuando se va el juicio, cuando dejas de juzgar a mamá y a papá, cuando sanas ese juicio con ellos, dejas de repetir lo negativo y comienzas a repetir lo positivo. Aquí te estoy dándote una clave. Para todos los que digan, ¿cómo hago para repetir lo bueno de mamá y de papá? Anota esto, ¿ok? Cuando dejas de juzgar a tus padres, dejas de repetir lo negativo y comienzas a repetir lo positivo. ¿Y por qué juzgamos? Porque no hemos sanado. El juicio se da porque hay una herida que sigue estando latiente dentro de nosotros. Cuando esa herida ya no está, el juicio se va. Y eres capaz de mirar con amor a mamá y a papá, independientemente de la historia que tú tuviste con ellos, que si ellos estuvieron contigo o no, de las decisiones que tomaron. ¿Qué te da eso? La sanación, el trabajo interno. Entonces, vamos a ver aquí. Acá me piden que lo repita. Cuando dejas de juzgar, cuando se va el juicio de mamá y de papá a lo que hicieron, se va ese juicio y vas a empezar a repetir lo bueno de mamá y de papá, inclusive si no los conociste. No es necesario conocer a mamá o a papá para sanar con ellos. No es necesario conocerlos para repetir y tomar lo bueno de ellos. Las constelaciones familiares nos permiten tomar los recursos de papá y de mamá, que es energético, porque a través de esa toma va a bajar esa energía. Por eso te pido que entres siempre a todas estas clases que vamos a dar para dejar de sufrir, para que puedas tomar toda esa energía, toda esa voluntad, para que puedas concluir con estos ejercicios que vamos a hacer. Bien, la siguiente pregunta vamos a preguntar. ¿Qué cualidad de tus padres que te serviría a ti para algún área de tu vida te gustaría tomar? Acá vamos a ver esto. ¿Qué cualidad de tus padres que te serviría a ti para algún área de tu vida te gustaría tomar? Entonces, aquí vamos a ir viendo qué cualidad, o sea, si papá era trabajador, si nuevamente voy a recalcar, no es necesario haber conocido a tus padres para tomar su energía. Bien, al tomar a tus padres en tu corazón, es decir, cuando los dejas de juzgar, es más sencillo tomar sus recursos y repetir lo bueno de ellos. No me voy a cansar de repetir aquí. Cuando se va el juicio, cuando dejas de juzgar, vas a empezar a repetir lo positivo, porque no le has quitado el juicio y se va a abrir para ti aquello que energéticamente te brinda tu madre biológica y energéticamente te brinda tu padre biológico, independientemente si los conociste, si fueron buenos, si fueron malos padres, independientemente a todo eso. Vamos a empezar a dejar de juzgar. Yo empecé acá este día 1 con una frase, y esta es la frase que cambia la vida de cualquier persona. El padre representa el éxito. Y cuando yo lo comparto, a ver, a mí me dicen, ¿qué pasa si yo no conocía a mamá, no conocía a papá, entonces no tengo éxito? Parece razonable, pero no es así. Todos, cada uno de nosotros viene de una madre y de un padre biológicos. Todos, si no, no existiríamos, no estaríamos aquí. Independientemente de lo que tú hayas vivido con ellos, tú puedes tomar lo que representa energéticamente a tu padre y lo que representa energéticamente a tu madre. Ahorita les voy a explicar qué representa cada uno de ellos. Entonces, vamos a entender todo esto, ¿ok? A través de mamá y a través de papá viene nuestra experiencia y estamos aquí por ellos. Entonces sí venimos de ellos y tenemos cualidades energéticas que va a venir allí con nosotros. Entonces, si hay dudas aquí, háganmelos por el chat. Yo les respondo. Todo lo que yo estoy juzgando, vamos a trabajar. A ver, si mamá me abandonaba, si mamá era muy egoísta y solo pensaba en ella y eso me dolía, tengo que trabajar y tengo que quitar el juicio. Y de pronto, inclusive, quitar ese juicio, y ese es un recurso que mamá tenía. Podría aplicarlo a alguna parte de mis vidas. ¿Qué significa para nosotros tomar a los... Y acá me preguntarán, ¿qué es entonces eso de tomar a los padres? Tomar a los padres es lograr una reconciliación en tu corazón, liberando el resentimiento y tomando tu lugar como hija o hijo. ¿Qué es eso de una reconciliación?
dejar de juzgar y aceptar de que fue perfecto y de que lo que pasó en ese momento era perfecto para un bien mayor, de que lo que sucedió en ese instante era necesario para un bien superior. Lo que pasó era perfecto, sí a todo como es, ya que hay una frase que me encanta a mí en las constelaciones y que siempre se las digo cuando yo hago las constelaciones, sí a todo como es. Sí a todo como es, como un bien mayor, sí a todo como fue, porque era necesario y era presente, era necesario. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque para lograr justamente esta reconciliación no tienes que hablar con ellos. Hay gente que confunde, ¿no? Cuando hablo sanar con mamá o sanar con papá, las personas creen que deben hablar con mamá, hablar con papá, llamarle. No es necesario. Es más, te recomiendo que no lo hagas. Lograr esa reconciliación en tu corazón es un proceso personal. No necesitas que tu mamá o tu papá estén en una conversación contigo o estén físicamente contigo, porque la reconciliación se va a darse en ti. Y que tú hables con ellos no va a ser la diferencia. Tomar a los padres es lograr esa reconciliación en tu corazón, liberando ese resentimiento y tomar tu lugar como hija. La felicidad plena solo se logra con mamá y papá en el corazón. Ojo con esto, sanar con mamá y papá te va a generar una felicidad plena. Y acá un tip, una clave para la felicidad, que es lo que estamos hablando en este taller, de dejar de sufrir. Tomar a mamá y a papá para lograr ser felices, quitándoles el juicio y aceptando como perfecto todo aquello que nos haya sucedido. Sanar con papá nos va a darnos a nosotros una apertura a la vida, permiso a la vida. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en esa reconciliación y vamos liberando ese resentimiento y vamos tomando ese lugar como hijo, la felicidad va a venir a nosotros. Al sanar con tus padres te vas a sentir más conectado al amor, al éxito, a la abundancia, a la felicidad. Porque mamá y papá energéticamente desde las constelaciones nos van a brindar esos recursos. Por ejemplo, ¿qué nos brinda mamá o qué nos brinda papá? Y ahora vamos a ver cómo vamos a ir sanando. Y acá vamos a ver cuando yo voy sanando con papá, qué áreas de mi vida se van reparando. Cuando yo voy sanando con papá, voy honrando esa energía masculina y honro la energía masculina para una relación amorosa y respetuosa. Cuando yo como mujer no respeto el género masculino, no respeto el divino masculino, soy una mujer que se me es muy fácil sacar la vuelta, una mujer muy agresiva, pues sigo en juicio hacia papá. Sigo peleando con papá, sigo discutiendo con papá porque honrar a lo masculino desde mi posición femenina va a ir, hay una guerra, hay un reclamo a papá. Estoy luchando con papá. Saber abrazar al masculino me va a darme la oportunidad de tener una buena pareja y de ser comprensiva con mi pareja, de saber acariciar lo masculino. Tanto si soy varón, tanto si soy mujer, aprender a acariciar lo masculino. Me vienen a consulta muchas veces varones que tienen conflicto con pareja, no pareja, sino con amigos, con jefes, peleas, siempre encuentro disputas donde voy, siempre hay un joven que me friega, que me jode, tengo amigos que me buscan bronca, que me quieren serruchar el piso, que me quieren quitar el trabajo. Están en guerra con papá. Si tú como varón tienes guerra con un hombre, estás en guerra con el papá. Estás en guerra con el papá. Si tienes un jefe que no te respeta los horarios, si tienes un jefe que no te manda de vacaciones, un jefe que es abusivo contigo, estás en guerra con el papá. No te gusta tu trabajo, eres un hombre que va a trabajar por gusto. Ah, no, no quiero mi trabajo, odio mi trabajo. Estás en guerra con el papá. Entonces, vamos a ver qué áreas nos va a tocarnos aquí, papá. Papá representa el trabajo, papá representa el contacto con la realidad. Hay mucha gente que se ponen metas muy liberales, hay gente que no pisa tierra, ¿no? Que tienen metas muy fantasiosas, a ver, muy fantásticas, ser millonarias, tener un yate, vivir en Londres. No digo que no sea posible, o sea, es posible, ¿no? Pero papá nos va a representar ese contacto con la realidad. Si hay personas que vuelan mucho en nubes, primero toma a tu papá. Después de tomar a tu papá, recién puedes pensar en comprarte el yate, en ver cómo hago para tener dinero. Y no te digo que no es que es inalcanzable. Hay gente que lo está haciendo. Pero si lo hacemos sin tomar la energía de papá, pues no van a ser accesibles.
el empoderamiento, la profesión. Si eres una persona muy insegura de ti misma, si te gusta confiar en ti, paras pidiendo consejos sobre qué hago, qué no hago, es papá. También papá representa la fuerza de ir adelante hacia tus objetivos, esa garra de, a ver, me atrevo a esto, me arriesgo, ¿no? A esto, o sea, voy a tomar este curso, ¿no? Pero centrado, pisando tierra siempre, porque hay gente, a ver, que vive de verdad, ¿no? En otro lugar, en otro planeta, en luna, o sea, voy a hacer este proyecto y voy a ser millonario este año, ¿no? O sea, pero de verdad tienes los recursos necesarios, tienes realmente todo lo que se necesita. Entonces, papá está muy en contacto con esto de el empoderamiento, con esas áreas, ¿no? Conectar con la realidad, las personas que no tienen trabajo, la mayoría de ellas, que, bueno, no son todas, ¿no? Pero tiene que ver también con otros temas que lo vamos a trabajar. Pero la mayoría de las personas que no tienen trabajo es porque no han tomado a papá en su corazón. Hay un bloqueo interno que no les permite tomar al padre. ¿El papá que representa? El trabajo. Lo mismo, ¿no? Si quiero una relación de pareja y no se me da, muchas mujeres no tienen relación de pareja. Si hay mujeres que quieren tener relaciones de pareja, pero no se les da. Lo que yo he podido ver en consulta, la mayoría de veces es que no hay respeto por la masculinidad, no hay respeto por el padre. Entonces, cuando no hay esto, no puedo tomar a mi pareja, sobre todo en parejas heterosexuales. Si yo soy mujer y no honro lo masculino, ¿cómo voy a tener esa pareja? Si no pongo por encima a mi papá y a lo masculino. Eso muchas veces tiene que ver con el padre, pero también tienen que ver con otros factores que mañana y el día, mañana y pasado vamos a seguir yendo, ¿no? Por otro lado, ¿qué va a simbolizar la madre? Mamá nos va a simbolizar el dinero. Mamá es el dinero efectivo. La madre simboliza el dinero. Las personas que tienen un bloqueo económico de cualquier tipo, lo primero que te recomiendo trabajar es tomar a tu madre en tu corazón. Esto es simple. Cuando tú eras niña, niño, ¿no? Cuando estabas en el vientre de mamá, no te faltaba nada, eras abundante, todo lo tenías, todo lo necesario para vivir. Por eso naciste, por eso estás vivo, aunque no haya sido deseado, aunque mamá era pobre, aunque no teníamos para nada. Eso es secundario. Tú, cuando eras pequeño, tuviste lo necesario para vivir. Por eso estás aquí. Los que no tuvieron lo necesario no nacieron. Por eso no están aquí. Si tú ya estás vivo, tuviste lo necesario en el vientre de mamá. Entonces, cuando tú eres adulto, aquello que te provee para vivir bien es el dinero. Entonces, si tú tienes temas con el dinero, si tú ganas un monto y quieres más y no logras conseguir eso y sigues en ese mismo mundo de siempre, requieres tomar a tu madre en el corazón. ¿Por qué? Porque la madre nos tuvo en su vientre 9 meses de abundancia, 9 meses donde tenías comida, abrigo, refugio, 9 meses donde tenías lo suficiente para nacer, existir y ser. Si no hubiera sido así, tú no hubieras nacido muerto, no existirías. Entonces, mamá es eso. Mamá es el sustento, es el dinero. ¿Qué más representa mamá? La pareja. A ver, la relación más íntima que tú tienes es la de mamá. Cuando tú estás en tu vientre, es tu primera relación. Y es una relación muy íntima. Entonces, ¿qué representa la pareja? La relación más íntima y más cercana es con tu pareja. Entonces, si tú no tomas lo primero, no puedes tomar lo segundo. Hay muchísimas personas que dicen, no, es que yo no fui deseada, es que mi mamá me odiaba cuando estaba embarazada, me gritaba. Y seguimos viviendo en ese drama de lo que ya pasó, de lo que ya fue. Siguen heridos por eso. Por eso te recomiendo que lo trabajes y lo sanes. Viven resentidos de ese vínculo y luego no pueden formar más vínculos. Y en la vida adulta, el vínculo más cercano es con la pareja. O sea, ni con tus amigas, ni con tus hermanos, nadie te conoce tanto como tu pareja. ¿Qué más simboliza mamá? El contacto con lo femenino, tus relaciones con las demás personas, la pasión, las ganas de tu trabajo, la motivación, la energía, la vida. La vida en sí misma representa mamá, el contacto con la vida. Hay algunas personas que lo tienen todo, pero se sienten vacías por dentro. Si a ti te está pasando esto, yo te recomiendo que trabajes en tomar a mamá, en tu corazón, porque has perdido el contacto con la vida. El otro día me decían, ¿no?
hay personas tan desconectadas de la abundancia que todo les apesta, los masquitos, esta situación, o el mozo, o tal. O sea, tú estás en un hotel, estás gozando de la abundancia, tienes un hotel 5 estrellas, no accesible a muchas personas en Cancún, en la playa, no lo sé, de unas vacaciones muy bonitas, pero estás muy fastidiada por todo. Estás fastidiada porque el mozo no te trajo a la hora, porque encontraste una mosquita en tu caipiriña, porque, a ver, no sé, alguien te está tapando la vista panorámica. O sea, es gente que no está tomando la energía de la vida. Puedes tener abundancia y todo, pero sigues en el estado del reclamo, sigues en el estado de no permiso a la abundancia, no permiso al confort interno. Y eso siempre es interno. No disfrutan la vida en sí misma. No se permiten apreciar lo hermoso de esos momentos, ¿no? Entonces, esto va a pasarnos, ¿no? También en las relaciones de pareja. O sea, hay gente que tiene, a ver, buenas relaciones de pareja. A ver, pero mi esposo me es fiel, mi esposo trabaja, pero, a ver, no me lleva de viaje, es muy aburrido, le falta sazón, no bailamos, no hacemos cosas, pero él trabaja. Pero él mantiene a mis hijos, pero él te ayuda a cocinar. O sea, son pequeños detalles que todos tenemos. No existe pareja perfecta. He visto muchas mujeres que tienen buenos hombres que trabajan, las ayudan con los niños, pero ellas se vuelven las tiranas. Terminan las tiranas, se terminan ninguneándolos, maltratándolos. Eh, entonces, pareciera que les gustan que los maltraten. O sea, hay relaciones que sí, o sea, atraes una buena pareja. O sea, hay parejas con las que sí se puede construir algo, pero se llega a un límite del hartazgo y la relación se quiebra. Entonces, como pareja no estoy disponible. Tengo un trato insano con la pareja. Entonces, la madre va a representar eso, la vida y la pareja. Sentirme merecedora de esta pareja y también hacer que la pareja sienta merecedora de mi amor. No es solamente en un parte direccional, ¿ok? Es en bidireccional. Si yo inconscientemente me puedo autosabotear con una buena pareja que, bueno, trabaja, me atiende, me quiere, está allí siempre, pero inconscientemente quiero más. No, pero no eres alegre. No sabes contarme los chistes. A ver, no eres bueno en la cama, no lo sé. Entonces en ese momento me estoy autosaboteándome porque estoy exigiendo mucho más de lo que él me puede dar. Y no es necesariamente lo que yo estoy buscando en una pareja. Como ya hemos empezado en un principio, yo voy a empezar a repetir los patrones inconscientes de mamá y de papá y las demandas también inconscientes de mamá y de papá. Que él sea buen esposo, que él sea buena persona, que él te ayude con la casa. Es una demanda interna que tú estás demandando desde el niño adulto y no desde el adulto. No desde el adulto, porque el adulto que es autosuficiente para reírse, para cocinar, para atender a los hijos, autosuficiente. Cuando yo empiezo a demandar más de la pareja, oye, hazme esto, oye, no me haces esto, oye, no me mantienes, inclusive el tema de dinero, ¿ok? Pero me voy a divorciar porque no me da, porque no me mantiene, porque prefiere gastarse la plata en otras cosas. Estoy en la niña, estoy en demanda, estoy en dame. Yo muchas veces cuando trabajo en sesiones, mujeres que sus maridos no las mantienen, yo aplaudo, perfecto. Es la magnífica oportunidad para coger tus cosas y ponerte a trabajar, de lo que sea. Y cuando una mujer sale para la cría, sale a cazar para sus crías, créanme que no hay límites, ¿ok? No hay límites para la abundancia en ese momento. Cuando la mujer sale a conseguir el dinero, no hay límites. Es un terrible empoderamiento. Entonces yo no veo una limitante que él no te dé dinero, que él se vaya, o que, no lo sé, pues, o sea, este tema de abandono, si él se va, tiene el amante. Y, bueno, yo siempre soy de la idea de que todos repetimos patrones, repetimos las heridas. Y si te ha tocado un hombre que por ahí se va y tiene amantes, pero yo no puedo aceptar eso. O sea, no es que tú aceptes o no aceptes, son tus heridas. Por algo te atrajo este hombre, por algo estás repitiendo inconscientemente. Tú cuando te ibas a casar, tú no sabías si él te iba a sacar la vuelta, no te iba a sacar la vuelta. Inconscientemente tú decidiste eso, vivir eso, porque la genética y el genoma fisiológico, tú leíste eso en esa pareja. Desde el primer beso que tú te diste con este hombre y con esa mujer, tú ya leíste su información de lo que él era y de lo que su ambiente genético, su familia traía para él. Tú le elegiste. Es información que tú estás trayendo. Y es un aprendizaje que tú necesitas integrar. Por eso te entraste.
Entonces, la solución no es me separo, la solución no es anda vete con la tipa, la solución no es no, tú eres infiel y ya no quiero saber nada contigo. Porque créeme que vas a traer la misma situación. Como dicen, mismo infierno, diferente diablo. Vas a repetir lo mismito y hasta peor. Porque estás escapando de la maestría. Acá se trata de integrar, acá se trata de sanar, dejando de ver lo que le hace el otro. A ver, los dos sanaremos, y eso también me toca en constelaciones. Viene y lo traen al esposo al propósito, a la fuerza, forzando. Él tiene que constelar porque él es el mujeriego. Quiero que constele porque él es mujeriego. Si él no quiere sanar, nadie le va a obligar a sanar. La sanación es con uno, y uno tiene que querer hacerlo. Y tú no tienes que obligar a tu pareja a sanar. La que tiene que sanar eres tú, porque eres tan celosa, porque eres tan posesiva, porque eres tan demandante de amor, porque tienes todas esas carencias afectivas. Te va a tocarte un hombre abandonador y un hombre mujeriego, sexualmente, porque has juzgado también eso en papá. Entonces, allí hay que hacer esa constelación y hay que ver de dónde está viniendo, hay que soltar la lealtad, pero la mayor lealtad va a ser contigo misma. Que tú decidas quién quieres ser en este momento y no desde el odio, no desde el rencor. Siempre se puede trascender muchas situaciones. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, fíjate, con mamá y con papá en tu corazón, sanando esto, las áreas de tu vida van a comenzar a alinearse. Esto no ocurre de la noche a la mañana, a ver como la varita mágica. Esto va a pasar en el tiempo que tenga que suceder, ¿no? Para cada persona varía. Las constelaciones familiares hacen que este proceso sea más corto, sea un poco más acelerado. Va a disminuir mucho la brecha del tiempo en todas las áreas de la vida. Entonces, si tomamos a mamá y a papá, vamos a ver cómo todas esas áreas de nuestra vida se van a ir poco a poco abriendo, se van a ir poco a poco ordenando. O sea, de todas formas, se va a generarse esa situación donde yo voy a poder ver a mamá y voy a poder ver a papá desde un campo más amoroso, integrándolos en mi corazón. Y voy a volver a lo principal que habíamos dicho. Tomar a mamá y a papá es lograr una reconciliación. Eso tienen que tenerlo ustedes muy claro. Es tomar a mamá y a papá, es tomar esas dos figuras desde la reconciliación y no juicio. Quitar juicio a lo que ellos hicieron, fueron. Y ponerme en el lugar de hija. Ponerme en el lugar de hija. ¿Cuánto nos cuesta a todos ponernos en el lugar de los hijos? ¿Cuánto nos cuesta ponernos en el lugar de los hijos? Siempre nos ponemos como el más grande, estamos en el arrogante. Si yo juzgo a papá, si yo estoy resentido con papá, si yo estoy resentida por mamá, por X cosas que hayan hecho, si me abandonaron, si papá era un mujeriego, si gastaba la plata en las mujeres, si papá no venía, papá era un agresivo, golpeaba a la mamá, papá golpeaba, y hay casos, ¿ok? Donde papá mató a la mamá, feminicidios, ¿no? Porque mi papá me dejó sin mamá, mató a mi madre. Es un reclamo. Yo no me estoy poniendo como el hijo, yo me estoy poniendo como el arrogante, me estoy poniendo al igual que ellos. Cuando yo desde el hijo me pongo en la altura de mamá y de papá, estoy en arrogancia, porque los estoy juzgando lo que ellos vivieron, lo que haya pasado, si peleaban, discutían, se sacaban la vuelta, se golpeaban, mamá se fue, papá lo abandonó, habían las amantes, no lo sé, lo que haya podido pasar. Me voy a casos muy extremos, ¿no? En el peor de los casos, que uno de los dos haya quitado la vida al otro. Eso era un problema de ellos. Tú como hijo no te compete a ti juzgar eso. No puedes juzgar, te estás poniendo en el arrogante, sea cual haya sido lo que haya sucedido en ese momento. No te compete a ti juzgar. En tu corazón o hay amor a tus padres o hay resentimiento. No pueden convivir los dos. Entonces, tu primer trabajo es empezar a sacar y empezar a liberarte del dolor, de la tristeza, del resentimiento, de la cólera. Empezar a liberar todo aquello que tú hayas vivido. Para que tu corazón esté disponible para mirar de forma diferente. Y con un corazón disponible puedes comenzar a ver a mamá y a papá con otros ojos. Para empezar a ver cómo esas heridas van a ir cambiando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aprendiendo poco a poco a soltar
Mañana vamos a hablar mucho de diferentes elementos y vamos a seguir haciendo más ejercicios. Entonces, lo primero aquí es ver a mamá y a papá desde el corazón abierto, desde un corazón que acepte lo que es y es perfecto. Fue perfecto. O sea, no te pido que abraces ni ni que, ay, qué bonita mi mamá que me abandonó o qué bonito mi papá que era un mujeriego. No, que no justifiques. Simplemente que veas cómo es lo que es. Fue lo que fue y fue perfecto como fue, para un bien mayor en mi sistema. Fue como fue y es perfecto como fue. No es mi labor juzgar ni decir que sea diferente. Si tu corazón está cerrado para tus padres, va a estar cerrado para otras áreas de tu vida. Como te digo, si tu corazón está cerrado para mamá y papá, tu corazón está cerrado para todo o para algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden, a ver, decir acá, yo me veo bien con mi mamá, sin embargo, me va mal en el amor, pero en el dinero me va bien, ¿no? O sea, el no tomar a mamá se va a hacer presente en alguna de esas áreas, ¿no? Más que en otras. Y a veces hay personas en las que se cierran todas las áreas, no les va bien en el dinero, ni en el amor, ni se sienten motivados, se sienten súper desconectados de la vida. Todas las áreas están dañadas. Entonces, ¿de qué depende? Del nivel de profundidad de la herida, del no haberlo trabajado. Hay gente que a veces se lee un libro o dos libros. Hay gente a ver que va a estar haciendo ese proceso de sanación, porque hemos hablado mucho de mamá y de papá y de esa autosanación. Entonces van tomando conciencia, lo van trabajando. Y hay otras personas que no, que están empezando apenas. Todo va a comenzar desde el punto inicial. Entonces, cuando yo digo mamá representa la abundancia, ¿no? Pero me asusta todo ese tema del dinero. Y cuando yo digo, sí, ¿cómo te va con el amor, no? Entonces, aquí se va a hacerse presente siempre en una de las áreas, pero por lo general en una de esas súper presente. Y se va a notarse que falta trabajar allí. Y recuerda esto, aunque lo tengas todo, ese todo se convierte en nada sin papá y mamá en mi corazón. Hay personas que me dicen, yo no me llevo bien con mamá o con papá, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se van a sentirse insatisfechos con eso, porque a mí también me ha tocado ver algunos pacientes que me dicen, ¿no? A ver, tengo una buena pareja, me va bien en mi trabajo, estoy bien, paseo, viajo, pero me siento vacío. Pero tu falta de sanación se va a hacer presente tarde o temprano. Entonces, este tema de no tomar a mamá y de no tomar a papá, va a ser interesante que nosotros entendamos todo esto y podamos terminar todo este reto para poder ver en qué áreas de mi vida estoy repitiendo esto, en qué áreas de mi vida sigo repitiendo todo esto. Excelente, corazones. Con esto vamos a cerrar esta clasecita del día de hoy para poder nosotros ya comenzar el día de mañana. Bien, excelente, un fuerte abrazo y continuamos mañana. Me están pidiendo que accesito a las salas y que cerramos.